¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Bienvenidos a la segunda clase de modelo discontinuo de la materia aquí en mi canal de YouTube. El anterior video hemos estado aprendiendo un poquito lo que es el modelo y lo que es el modelo discontinuo de la materia y las reglas que tiene. Acá la vamos a dar un poquito mejor. Primero de todo, las reglas de modelo discontinuo son 4. Ustedes habían visto el video anterior donde me dice lo siguiente. La materia se conforma de partículas tan chicas que no pueden ser vistas. Ustedes ven el sistema de bolitas que hay acá. Estas bolitas son muy pequeñas según el modelo discontinuo. Y no pueden ser vistas ni por el ojo humano ni por un microscopio muy potente. Lo segundo, entre las partículas hay espacio vacío. Fíjense que todo el espacio negro que hay acá corresponde a espacio vacío y también entre las partículas, fíjense que hay también espacios en negro, también hay espacio vacío. Bien, entre las partículas hay espacio vacío. Y después me dice lo siguiente. Las partículas de un mismo tipo de materia, son idénticas entre sí. Y esto se puede ver fácilmente acá. Estas partículas corresponden a la sustancia neón y todas son del mismo color. Fíjense acá, todas son exactamente del mismo color. Entonces, todas las partículas corresponden a la misma sustancia. Si aparecieran pelotitas de diferentes colores, ya no sería neón, sería otra cosa. Pero si es neón, exclusivamente neón, las partículas tienen que ser todas exactamente iguales. Y lo cuarto, la cuarta regla, es que aunque experimente transformaciones físicas, vamos a quedarnos solo por ahí, las partículas siguen siendo las mismas. Fíjense acá, físicas o químicas, vamos a decir así. Acá tenemos estado sólido. Pasamos al líquido, las partículas son exactamente las mismas, pero cambian su estructura física. Y en el caso del gas, también. Bien, perfecto. Vamos a ir estudiando un poquito cada caso. Y acá es lo que vamos a entender ciertos conceptos que están en la fotocopia que ustedes tienen que tenerlos en cuenta. Vamos a empezar entonces hablando un poquito de características de cada una de los estados de agregación de la materia. Fíjense que estado de agregación, ¿qué significa mediante el modelo discontinuo? Estado de agregación significa cuán agregadas o cuán disgregadas están las partículas. En el caso del sólido están bien agregadas, bien, y en el caso del gas están muy disgregadas. Entonces, estado de agregación indica justamente el grado de agregación de las partículas, ¿ok? Vamos a empezar un poquito con el estado sólido. Primero de todo tenemos que entender que los sólidos tienen una forma exclusiva determinada y además tienen un volumen propio. ¿Cómo se explica esto? Esto es muy sencillo de explicarlo. El volumen propio y la forma propia se explican a través de la cantidad de espacio vacío que hay entre las partículas. Eh, Fíjense que hay muy poco espacio vacío entre las mismas, por lo tanto, las partículas no tienen mucho lugar hacia dónde ir. Entonces, acá no hay forma de cambiar de lugar las partículas. La forma siempre tiene que ser definida. No hay ningún lugar, fíjense acá que hay muy poco espacio para moverse. Ahí explicamos mediante el modelo discontinuo que por el poco espacio vacío que hay entre las partículas, los sólidos tienen una forma muy definida. Pasamos al tema del volumen propio. Esto es importante también analizarlo porque no hay movimiento de traslación, no hay movimiento en las partículas de movimiento así de salir por ahí. Hay únicamente un solo movimiento de las partículas que es de vibración en el lugar. No rotan ni se trasladan. Por lo tanto, es muy poco probable que se expanda un sólido, que cambie de volumen. Entonces, caso que no pasa con el gas, que vamos a verlo más adelante. Pero el sólido, como no tiene movimiento de traslación ni de rotación, no es muy fácil, creo que puede ser casi imposible, que un sólido se expanda por sí mismo en un sistema. Ya sabemos que sólido, quiero aclarar esto, no hablamos de expandir sino de dilatar. Un sólido se dilata, no se expande, los expandan son los gases. Pero bueno, para entenderlo un poco mejor, es básicamente eso. Y esa explicación de por qué no se puede aumentar su volumen también explica por qué no se pueden comprimir los sólidos. Es justamente porque hay muy poco espacio vacío entre las partículas y por lo tanto no se pueden
a juntar más de lo que ya están. Si uno comprime algo, fíjense acá en el segundo simulador, si uno comprime algo, es decir, aprieta, fíjense acá, las partículas van a ir disminuyendo su espacio vacío. Fíjense acá, acá hasta que explota, ¿no? Explota bastante. Si uno aumenta, las partículas se van a juntar cada vez más. Esto es comprimir. Y esto es expandir. ¿Bien? Esto es comprimir. Apretamos. Y esto es expandir. Entonces, si uno expande, ¿bien? Si uno aprieta más, va a necesitar mucho espacio vacío para poder achicarse bastante más. Pero como no pasa esto, tenemos que el sólido no se puede comprimir. Hay muy poco espacio vacío entre las partículas para poder moverse de cualquier forma. Bien, entonces, esas 4 características son muy importantes también analizarlas. Otra cosa también que tenemos que tener en cuenta es que cuando le agregamos temperatura al compuesto, va a necesitar una energía superior para poder romper esas fuerzas de atracción. Es decir, aumentamos la temperatura, las partículas vibran más. Miren cómo vibran más. Miren cómo vibran. Ahí empiezan a vibrar. Ahí vamos a achicar un poquito más acá. Empiezan a vibrar más. Bien. Nos fuimos un poquito, aumentamos un poquito de más. Pero al aumentar, vibran más, ¿vieron? Pero la energía que necesitamos para que cambie de estado se usa en primer lugar para poder romper la fuerza de atracción tan fuertes que hay entre las partículas. Por esa razón, el sólido no se dilata de forma visible. Como que no aumenta su tamaño de volumen de forma visible. Necesita más tiempo, ¿ok? Para romper la fuerza de atracción. En el caso de los líquidos, verán que las partículas no se encuentran fijas en el plano. Se encuentran ahí saltando. En realidad, esta forma, o bueno, la forma del agua que es más fácil entenderla, se encuentran bastante movedizas. Presenta movimiento de traslación, miren acá, se mueven. De rotación también, se empiezan a girar entre ellas, fíjense que giran. Y bueno, eso hace que las partículas, si uno cambia la forma del recipiente, van a ocupar la misma. Van a ocupar toda la forma del recipiente que los contiene. Bien, entonces, ¿cómo explicamos esto? Es muy fácil. Entendiendo que el espacio vacío entre las partículas va a ser mayor. Vean acá, mucho mayor que el sólido, y van a tener más espacio para moverse. Por esa razón, si uno cambia de recipiente, las partículas van a poder reacomodarse, se van a poder reacomodar y van a poder ocupar la forma del recipiente que los contiene por la cantidad de espacio vacío que tienen entre ellas. Bien, entonces, vamos a un poquito acá. En cuanto a fuerzas de atracción, es obvio que las partículas de agua tienen menos fuerza de atracción entre sí que la de estado sólido. Están mucho más separadas y hay más espacio vacío. Si aumentamos la temperatura del sistema, van a ver que los movimientos de traslación van a ir aumentando. Fíjense acá. Se van a mover más y van a empezar a moverse más rápido, perdón, y van a trasladarse. Ahí va. Los movimientos de traslación van a empezar a aumentar. Fíjense que el espacio vacío, a medida que aumentamos la temperatura, va a ir aumentando. Fíjense acá. Vieron que hay más espacio vacío. Hasta que, bueno, pasa el punto de ebullición y bueno, pero eso vamos a trabajar más adelante. ¿Esto qué nos permite entender? Que cuando tenemos un líquido, este aumenta su volumen, es decir, se dilata mucho más que el sólido ante la misma variación de temperatura. Fíjense que en el sólido le aplicamos calor y va a demorar bastante más. Fíjense acá. Va a demorar bastante más en aumentar su tamaño, su volumen. Pero el líquido no, el líquido ante la mínima aumento de temperatura ya empieza a aumentar su tamaño, su volumen. Se dilata. Entonces, otra característica de los líquidos es que ante la misma variación en temperatura van a aumentar mucho más su volumen. Se dilata más, un líquido se dilata más que un sólido. Y es por eso que se usan los líquidos para los termómetros y no tanto los
los sólidos, no se usan los sólidos, son los líquidos porque ante la mínima variación se dilatan muchísimo más y es más y se puede ver mejor el cambio de temperatura, ¿verdad? Entonces, vamos a ir al gas. Los gases, como verán acá, ocupan todo el recipiente que los contiene. No tienen forma propia porque cuando aumentamos el volumen del recipiente, estos se van a expandir de acuerdo al tamaño. Porque no tienen una fuerza de atracción muy chica o nula. Verán acá. O nula que permite que cuanto mayor sea el tamaño del recipiente, más se expandan. Más se expanden, se expanden, se expanden hasta cierto... a ocupar todo el recipiente que los contiene. Es obvio, se ve de acá que ocupa la forma del recipiente que los contiene. Esto es una cosa obvia. Y como verán, están desordenadas y bastante separadas. Si uno le aplica presión a un gas, fíjense acá, si uno comprime un gas, el espacio vacío entre las partículas va a ir reduciéndose y va a ir cambiando de estado. Fíjense acá. Pero hasta que explota. Bueno. Así que, gente, esto es el concepto con el simulador. Acá tenemos las características del estado y acá tenemos un cuadrito, está en la fotocopia, de las características, ¿no? Las partículas se encuentran fijas, en el líquido forman grupos desiguales y variables, están más alejadas, en el sólido se encuentran muy separadas. En el caso del sólido, el espacio vacío es nulo o casi nulo, ya lo vieron en el simulador. En el caso del líquido hay más espacio vacío entre las partículas que en estado sólido y en el gaseoso técnicamente el espacio vacío es enorme. En el sólido las partículas solo pueden vibrar en su lugar porque no se pueden mover, hay muy poco espacio vacío. El estado líquido pueden vibrar, mover y trasladarse, no con la libertad que tiene el gaseoso, que en el gaseoso sí, no tienen casi fuerza de atracción y por eso se mueven mucho más y chocan entre sí con las paredes del recipiente. En estado sólido, la fuerza de atracción de las partículas son realmente muy intensas, por eso están tan pegaditas una con la otra. Y en el líquido son menos fuertes las atracciones que hay entre las partículas y es por esa razón que las están más separadas que en los sólidos, pero mucho menos que los gases, que la fuerza de atracción, como les dije, es casi nula. Gente, esta es la segunda clase de modelo discontinuo, estados de la materia. Espero que hayan entendido. Cualquier comentario que tengan que hacer, hágalo en la casilla de comentarios y espero que hayan, bueno, logrado entender esto. Un abrazo grande, gente. Nos vemos en el próximo video.